Bueno, cuando queráis. Vale, pues buenos días y gracias por venir a este acto informativo del equipo de gobierno, en concreto de la Concejalía de Medio Ambiente. No tenía la intención de comentar nada más sobre la ordenanza municipal para la protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales hasta que se produjera la aprobación definitiva. Como sabéis, está el periodo de alegaciones. Lo que pasa es que hay una serie de comentarios, de intoxicaciones, de malinterpretaciones, más o menos espontáneas, más o menos intencionadas, que debemos puntualizar. No me queda más remedio, pues, que volver sobre esta ordenanza de la que ya hemos hablado, porque parece ser que algunos están interesados en confundir o en generar polémicas donde no debería haberlas, ya que se trata de una ordenanza de lo más normalita, que no persigue intereses oscuros y perversos como algunos empeñan en atribuirle. Ante el alarmismo y el clima de confusión que se pretende generar desde algunos sectores, pues queremos hacer una serie de puntualizaciones. Pues en primer lugar, que esta ordenanza no pretende de ninguna manera limitar derechos ni libertades, al revés. Pretende garantizar que cada uno ejercite los suyos de una manera total y absoluta. Pues por ejemplo, nos consta que con el tema del tendido de la ropa, que recoge el artículo 10, se está haciendo una excesiva demagogia o creando innecesariamente un alarmismo innecesario. La gente va a poder seguir tendiendo la ropa de su colada para secarla, faltaría más. Pero lo que se intenta regular es la pésima imagen que dan algunas calles con los balcones llenos de ropa colgando hacia el exterior. Este asunto afecta al paisaje urbano y está regulado en cualquier población. Pues, yo recuerdo, yo he residido por cuestiones laborales hace ya más de unos 25 años en Valladolid, y allí ya hace 25 años que decían que no podía tender la ropa en los balcones con vistas a la calle. Fijaos si vamos atrasados respecto a esto. Las ropas colgando de cualquier manera en las fachadas de las calles principales de las ciudades suponen un impacto visual negativo y una degradación del medio ambiente urbano, y más en una ciudad como la nuestra, que pretende promocionarse de cara al turismo. Esto tenemos que asumirlo. La ordenanza contempla todo tipo de posibilidades. Si bien en un principio dice que se prohíbe el tendido o exposición de ropas, prendas de vestir y elementos domésticos en balcones, ventanas, antepechos, terrazas exteriores o paramentos de edificios situados hacia la vía pública cuando sean visibles desde esta, que las ropas que se sequen en los patios de luces serán colocadas de forma que no impidan la entrada de luz en las viviendas de los demás vecinos y escurridas para que no mojen, pues también añade la ordenanza, tal como está ahora mismo en alegaciones, que con carácter general podrán utilizarse tendederos en balcones y terrazas cuando por la altura de aquellos y el cerramiento de estos las prendas tendidas no sean visibles desde la vía pública. Y de todas maneras, pues hay muchas más posibilidades y opciones. Quien no disponga en su vivienda de patio de luces, pues puede utilizar, por ejemplo, un tendedero extensible, y si se ve demasiado en los barrotes, colgar una malla de estas de plástico que hay, verdes, y asuntos resueltos. O sea, hay muchas. Pero no obstante, y como también, además, hay algunas viviendas en que esto último no es posible, y como la intención de este tipo de gobierno es buscar soluciones y no crear problemas, por si queda alguna duda, quiero informar que el Grupo Municipal Popular, nuestro grupo, ha presentado una enmienda, ya que estamos en periodo de alegaciones, ha presentado una alegación precisamente a este artículo. Entonces, la alegación expone el texto tal como os lo he leído, que se prohíbe el tendido exposición en la fachada, que excepcionalmente se puede poner en el balcón si no se ve desde la calle, y también dice nuestra alegación que, dada la existencia en la ciudad de Béjar de viviendas sin patio de luces ni balcón, en las que sería imposible secar la ropa con una aplicación estricta de la ordenanza, el Grupo Municipal Popular propone el siguiente texto alternativo para este punto 1 del artículo 10. Vale, el texto queda en principio tal como fue aprobado inicialmente, con el borrador, pero añade un párrafo de 2 líneas y un poco más, que dice: únicamente se permitirá tender ropa en la fachada en aquellas viviendas que carezcan de balcón, terraza, azotea, patio de luces y de cualquier otro lugar alternativo para el tendido.
Entonces, como habíamos oído, que decían incluso que ya no se podía tender la ropa y cosas por el estilo, pues no, se va a poder tender siempre. Lógicamente, aquellas viviendas que por su disposición carezcan de cualquier lugar de los que la ordenanza contemplaba para que se tendiese la ropa, pues habrá que permitirles que lo hagan, pero solo aquellos que puedan pues justificar que no tienen otro sitio donde tenderla, con lo cual, pues en lugar de tener un número amplio de viviendas con la ropa colgando en la calle y demás, este va a ser bastante inferior, y se va por supuesto a preservar pues el medio ambiente visual, el impacto visual que esto supone. Con lo cual suponemos que quedaría resuelto este problema, porque repito, no estamos aquí para reprimir a la gente, para prohibir una serie de cosas, y menos por capricho. También podríamos aclarar algo pues del siguiente artículo, del capítulo segundo, artículos 11 y 12, sobre los juegos en la calle, porque han dicho que vamos a dejar jugar en la calle, ni en los parques, ni... Bien, respecto al tema de los juegos en la calle y espacios públicos, pues podemos decir más de lo mismo. Se busca garantizar la seguridad de los viandantes. Lo dice muy claro, además, los artículos que desarrollan este tema. Dicen que la regulación contenida en este capítulo se fundamenta en la libertad de circulación de las personas y en el derecho que todo el mundo tiene a no ser perturbado en su ejercicio y a disfrutar únicamente de los espacios públicos, de acuerdo con la naturaleza y destino de estos. La práctica de juegos de pelota, monopatín o similares de espacio público está sometida al principio general de respeto a nosotros, y en especial de su seguridad y tranquilidad, así como al hecho de que no comporten peligro para los bienes, servicios o instalaciones, tanto públicos como privados. Dice entonces que a todos los efectos se prohíbe la práctica de juegos en el espacio público que por su naturaleza puedan causar molestias a los vecinos y peatones. O sea, lo que realmente se trata de evitar no son los juegos, son las molestias. Está especialmente prohibida la práctica de juegos con instrumentos o otros objetos que puedan poner en peligro la integridad física de los usuarios del espacio público. También está estrictamente prohibida la práctica de acrobacias y juegos de habilidad con patines o monopatines fuera de las áreas destinadas al efecto. Y, por supuesto, está prohibido en el espacio público el ofrecimiento y la práctica de juegos que comporten apuestas con dinero o bienes, salvo autorización específica. Bueno, sabemos que muchas veces, bajo la apariencia de juegos en otras ciudades, en la nuestra aún no se ha dado el caso, pero nos anticipamos a ello, pues hay distintos tipos de supuestos juegos que en realidad son estafas de bandas organizadas en ciudades como Madrid o como Sevilla, los famosos trineros y demás, y es lo que se pretende regular, nada más. No que los niños no jueguen en la calle, no vamos a prohibir jugar en la calle sin más ni más, no vamos a prohibir jugar con una muñeca, con un cochecito de juguete de bebé o a las canicas, por ejemplo. Nadie va a impedir que un niño de 3 años circule con un correpasillos por una acera. Lo que desde luego queremos garantizar es que tampoco nadie va a ser arrollado por un joven de 15 años con un monopatín en esa misma acera. No sé si me explico. Y podríamos seguir hablando de diferentes artículos de esta ordenanza, pero repito que preferimos esperar a la resolución de las diferentes alegaciones y a ver qué da de sí en pleno de la aprobación definitiva. Luego ya comentaremos más cosas. Sí que queremos precisar algunas cosas sobre las falsedades y sobre la manipulación con que últimamente actúan grupos de la oposición, en particular el Grupo Municipal Socialista y su portavoz, el exalcalde don Cipriano González, respecto no al contenido, sino a la forma en que nuestro grupo ha presentado estas ordenanzas, porque tenemos la otra de la perturbación acústica, pero de estas ha hablado menos, a la ciudad de Béjar y a la exposición de la misma a las alegaciones públicas, ya que se han hecho unas afirmaciones de que actuamos con soberbia, de que sacamos la ordenanza casi como de tapadillo, con ocultismo y no sé cuántas cosas más. Y bueno, toda esta serie de insinuaciones, pues desde este equipo de gobierno no las vamos a permitir. Hablar de ocultismo respecto a la ordenanza. Bueno, pues la ordenanza se dictaminó en comisión informativa. Se aprobó en el pleno ordinario de noviembre, aquí, con publicidad, con fecha del 30 de noviembre de 2011. Y el día 2 de diciembre de 2011 fue presentada y comentada en rueda de prensa.
como se puede comprobar en la prensa provincial del día 3 de diciembre o en los diferentes medios digitales. Aquí estuvimos comentando esta ordenanza. En esa rueda de prensa, yo insistí en el carácter provisional de la ordenanza, en que sería anunciada en el boletín oficial de la provincia y en que los ciudadanos dispondrían del plazo necesario para presentar cuantas alegaciones considerasen oportunas. Publicado el anuncio de la exposición a alegaciones en el boletín oficial de la provincia del 22 del 12 del 2011 con un plazo de 30 días para presentar alegaciones, desde el primer momento el texto íntegro de la misma estuvo a disposición de cuantos quisieran consultarla en estas dependencias municipales. Y eso nadie nos lo puede negar. Además, se entregó copia de la misma a las asociaciones de vecinos y a la Cámara de Comercio. Y se lo podéis preguntar, que os darán la información que sea necesaria. Posteriormente, pasadas las fechas navideñas, donde con las diferentes actividades propias de estas fiestas, con los días festivos, con los días de vacaciones y asuntos propios de funcionarios, hacían más difícil ciertos trámites, una vez pasado todo esto, el borrador de esta ordenanza fue colgado en la web del ayuntamiento, donde cualquiera lo puede consultar. No porque nadie nos insistiera en ello, que también, sino porque era una decisión ya tomada y que llevamos a cabo tan pronto como nos fue posible. Y no hay ninguna segunda intención porque la ordenanza estaba más que publicitada. Así que será mejor que no nos vengan con historias de ocultismo, ni de falta de transparencia, ni de información. Esta ordenanza no solo ha sido expuesta a alegaciones cumpliendo escrupulosamente con la legalidad, como no podía ser menos, por otra parte, desde luego, sino que ha sido dada a conocer con la suficiente publicidad como para que cualquier ciudadano o ciudadana interesado en conocerla o en presentar alegaciones pudiera hacerlo sin ningún problema. Otra cosa es que algunos tengan que agarrarse a lo que sea antes que reconocer que nuestro equipo de gobierno ha sido mucho más diligente que el de ellos, aprobando en bastante menos de un año un texto como este, en contraste con su inoperancia durante estos cuatro años sin hacer nada por botar abejas, de una ordenanza necesaria, aunque digan que es innecesaria también, para regular ciertos asuntos de nuestra convivencia que en algún caso se nos iban de las manos. O debemos recordar que en el verano de 2008 salíamos en los telediarios nacionales a consecuencia del botellón y hoy, casi 4 años después, es cuando tratamos de aprobar una ordenanza que contemple y que regule este problema. Pero ya sabemos que a algunos no les parece necesario y urgente, como tampoco deben creer necesario y urgente el considerar conducta antisocial, el hacer las necesidades fisiológicas en plena vía pública o en las paredes. Y les parece represivo y recaudatorio el establecer, por ejemplo, un régimen sancionador para esto, que vayan a contárselo a los vecinos de las callejas del Balconcillo de la América y demás callejas vecinas. En efecto, tenemos en vigor una ordenanza de prevención de actos vandálicos de julio de 2007, pero se queda corta, no recoge muchos aspectos. Esta nueva ordenanza incorpora lo que ya recogía de 2007 y recoge otros aspectos que han ido surgiendo por la conducta como mínimo incívica e irrespetuosa con la convivencia y muchas veces antisocial, aunque a algunos no les guste el término. De un grupo de ciudadanos que, no por minoritario, no deja de suponer a veces serios problemas de convivencia. Precisamente, todos los artículos que se recogen, o estos artículos que se recogen, se hacen por las quejas de muchos vecinos sobre determinados comportamientos poco respetuosos, por parte de la policía, por la constatación de ciertas conductas. Esto es lo que nos lleva a crear esta ordenanza mucho más completa que la vigente. Respecto al carácter sancionador o no educativo de la ordenanza, que ha puesto de relieve el Grupo Socialista, esto no deja de tener su gracia. Que una ordenanza, si no tiene un carácter sancionador, es papel mojado. Debemos decirles que estamos a favor de cualquier campaña de divulgación, de concienciación, de educación. Yo lo de arrojar papeles y demás a los alumnos del instituto se lo digo día a día, ahí en esa escalera. Por supuesto, educación, prevención, todo lo que sea. Pero cuando se llega a la ordenanza, cuando se llega a la regulación de estas conductas, también, por supuesto, que es sancionador. Como medida disuasoria. Una ordenanza, para ser efectiva, debe contemplar un régimen sancionador, repito, como medida disuasoria y también como el fin último que se persigue siempre, que es la reposición de la situación previa a la infracción.
No deja de resultar paradójico que en los últimos 2 años del mandato, de los que ahora están como principal grupo de oposición, pues, y que ahora abogan por la educación y van contra el carácter recaudatorio, cualquiera puede recordar cómo se han empleado a fondo los agentes de la policía local, seguramente siguiendo instrucciones, en cuanto a las multas de aparcamiento y demás. Podían haberse dedicado a educar en vez de repartir papeletas de denuncia que nos dieron las multas a todos los ciudadanos. Ahora en la oposición nos dicen que sacamos una ordenanza represiva, recaudatoria y que pasa por encima del aspecto educativo. Y por último, pues otro comentario respecto a la afirmación del señor Cipriano González en su última rueda de prensa de que es tiempo de buscar consensos y acuerdos. Bueno, pues vale, sí. Pero ¿por qué ahora sí y antes no? Don Cipriano, no me queda sino responder que tiempo de consensos y diálogos no lo es ahora. Lo debería haber sido siempre. Pero algunos solo se acuerdan del consenso y del diálogo cuando están en la oposición. Durante sus 4 años de mandato, inaugurados con la promesa del señor Cipriano González de hacernos tomar de nuestra propia medicina, que lo dijo aquí claramente, pues no dialogaron ni consensuaron, no dejaron de recordarnos que los ciudadanos les habían puesto en el gobierno y a nosotros en la oposición, y que si no queríamos colaborar, pues que no estorbásemos. Creo que son palabras tan repetidas, y no hace tanto tiempo, que no deberíamos olvidarlas. Y hay que recordar que con una mayoría mucho más exigua que la que ahora mantenemos nosotros sobre ellos. Así que, por favor, que del señor Cipriano González y sus compañeros, lecciones las justitas, o sea, ni media. Nosotros, por supuesto, estamos abiertos al diálogo, al consenso con las restantes fuerzas políticas aquí representadas y con los colectivos vecinales. Pero nadie debe olvidar que los ciudadanos nos han dado claramente la responsabilidad de gobernar esta ciudad y de elaborar y decidir nuestras propias actuaciones. Y nos han dado la responsabilidad de desarrollar nuestras iniciativas en lo que a actuaciones para la ciudad se refiere. No solo tenemos el derecho a hacerlo, sino que es, además, nuestra obligación. Muchas gracias. Por mi parte, nada más. Si queréis plantear cualquier tipo de pregunta, cualquier cuestión, os quedo a vuestra disposición. No, ha quedado clarito.